Hola, ¿cómo están? Yo soy Fuyu, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a estar haciendo un como ejercicio de dibujar personajes de una serie, caricatura o lo que sea en el estilo de otra. Em, en este caso pues fue a los ositos del Miniso, a los escandalosos en el estilo de Dragon Ball, o más bien el estilo de Akira Toriyama, Doctor Slump, no sé. Am, y pues eso. Lo primero que hice fue tratar de acomodar, bueno, de hacer un boceto de dónde iba a estar cada cosa, de la pose y el fondo, porque pues ya tenía una idea. Quería que estuviera también la niña que sale en la serie, la Chloe se llama. Y después pues ya me puse a buscar las referencias para ver cómo se iban a ver. Y pues hay muy pocas personas animales en Dragon Ball y pues no sabía cómo buscar las referencias. Y pues encontré a ese oso, pero pues se ve muy rudo y los escandalosos pues son como tiernos y bonitos. Entonces pues tenía que buscar cómo adaptarlo al estilo de Akira Toriyama, pero conservando un poco la esencia de los escandalosos. Y pues sí, la verdad es que se me dificultó un poquito porque no suelo ser muy buena imitando estilos. Y pues sí, es como ver y analizar lo que hacía otra persona. Pues ese oso no sé cómo se llama. Si alguien sabe, pues ahí coméntele. Y no sé si siquiera si sea de Dragon Ball o de otra cosa. Pero pues no sé, estaba muy, muy rudo, pero me ayudó un poquito con la forma de la cabeza porque pues cada artista dibuja ciertas cosas a su modo. Y pues no sé, me ayudó un poco a sobre todo la forma de la cabeza. Pues ya el cuerpo es un cuerpo más furro, más normal. Pero lo más difícil pues fue tratar de que se viera como de Akira Toriyama. Y pues elegí el estilo de Akira Toriyama y los escandalosos porque pues no sé, se me ocurrió y pensé que quedarían bien porque pues los escandalosos están muy influenciados por las cosas eh, japonesas, coreanas y así. Y pues no sé, pensé que quedaría bien. Creo que en sí el estilo de Akira en las personas no se me hace tan difícil, pero pues aquí como son animales y de por sí los animales me cuestan un poquito de trabajo, pues sí se me complicó un poco esto. Em, y pues no sé si lo logré, pero pues yo traté de incorporar lo que estaba viendo y pues no sé, para ser la primera vez que trato de hacer algo así, pues estuvo bien y además pues sí me divirtió como estudiar un poquito el estilo de otra persona y pues sobre todo porque es un como pequeño homenaje a Akira Toriyama. Y pues sí, fue más fácil ya con los otros osos. O sea, el primer oso fue el más difícil porque no sabía lo que estaba haciendo, no sabía hacia dónde llevar esto, no sabía cómo hacerles los ojitos. Pero pues ya el segundo y el tercero pues ya más o menos sabía lo que estaba haciendo y pues ya fue más fácil. Y también fue más fácil porque ya sabía la pose que quería hacer. Am,
y sobre todo porque pues sí me gusta la serie. Entonces conozco más o menos la personalidad de cada uno y pues cuando conoces esas cosas pues es más fácil interpretarlo y dibujarlo, y pues fue lo que hice. Y con la niña pues en realidad lo que quería es que se pareciera un poquito a Arale, porque pues fue la inspiración em, para, para ella. Y pues ella fue muchísimo más fácil y rápida que los osos, porque pues yo sé ya dibujar personas y pues básicamente dibujo personas todo el tiempo, y aunque fuera un estilo que no acostumbro, pues ya igual era una persona, y pues fue más sencillo copiar los ojos y así. Y pues la pose le copió un poco a la pose Arale y a la misma Chloe sosteniendo su mochilita y así. Y pues sí, o sea, no fue tan complicado, ya nada más adapté un poquito bueno, le la edité un poco para adaptarle las proporciones ahí más o menos. Y pues sí. También pues los osos hice lo mejor que pude. A lo mejor se hubieran parecido un poquito más si lo hubiera hecho los ojos, las pupilas más chiquitas, pero es que ya no se veían tan tiernos. Y pues insisto, a mí los escandalosos se me hacen muy bonitos, muy amistosos, y con las pupilas más chiquitas pues ya no se veían tan amistosos. Entonces la hice un poco más grande, pero pues todo lo demás traté de que se pareciera lo mejor que pude al estilo de los animales de Akira Toriyama. Y pues Polar pues trae lentes, entonces no se ven sus ojitos, pero pues ahí. También la boca me costó un poco de trabajo. Siento que el que menos parece en ese estilo es Polar, pero pues igual me gustó cómo quedó. Otra cosa que les puse para que se vieran pues más como el estilo de Dragon Ball, pues fue los pantalones esos como abombados y las botitas esas que traen, porque pues eso es muy Dragon Ball. Y pues los animales al menos al principio pues traían ropa y con todo y zapatitos y así. Entonces pues para que se viera más de dónde saqué cada cosa, pues les puse esos elementos. Y a Panda le puse a su waifu, a la Miki-chan en su sudadera. Y pues también traté de dibujarla en el estilo de Akira Toriyama. Y pues sí, precisamente si quieren, no sé, imitar, pues es un buen ejercicio más que nada para aprender a observar sus referencias. Eso les puede ayudar para, no sé, cachar ciertas cosas, las líneas, las proporciones y así. Y no sé, a lo mejor pueden adaptarlo a sus gustos y eso. Aquí pues traté de equilibrar un poco la composición
y pues los cambié de dirección. Y pues el fondo también, pues traté de copiar un poquito como se veía en la referencia que vi ahí. Pero pues yo no sé, si no sé dibujar fondos en mi estilo, menos en el estilo de alguien más. Pero pues yo traté de hacer lo que pude, como pude. Y pues aquí ya nada más empecé a colorearlo también, imitando un poquito eh, lo que estaba viendo en la referencia. Y pues sí, nada más. Ahora sí que aquí no sabía lo que estaba haciendo, pero pues igual lo hice. Más o menos como, así no solo dibujar fondos, pero pues quería acabar rápido porque todavía me faltaba todo el color de los personajes. Entonces esto traté de hacerlo lo más rápido y sencillo posible. Todo lo hice pues en una capa para más rápido. Nada más ahí le iba poniendo los colores. Pues la verdad los estaba sacando un poquito de la referencia, pero modificados. Y pues ahí fui haciendo lo que pude, como Dios me daba a entender. No, no hagan lo que yo. Pero pues no sé, no quedó tan mal, creo. Fui poniéndole también como pues, con los pinceles que tengo ahí un poco de textura, igual para que fuera más rápido. Traté de ubicar la luz más o menos y pues sí, ahí darle de pinceladas nomás para que tuviera un poquito más de textura y pues así, de rápido porque um, para este punto empezaba a tener prisa por terminar, pero pues todavía me faltaban muchas cosas por hacer y pues igual el fondo lo iba a poner borroso porque pues precisamente cuando no me tardo mucho en detalles, pues todo se oculta con unos cuantos efectos en Photoshop. Y pues sí es lo que hice. Si quieren un tutorial más detallado, pues ahí búsquenlo con alguien más porque yo no sé. Normalmente así es como hago fondos cuando ya mi cerebro no da más. Yo nada más hago lo que puedo y lo que me saque del problema más rápido. Entonces pues no sigan mis métodos. Ustedes sí estudien, aprendan a hacer las cosas. Pero pues igual no se ven mal. Creo que quedó bastante decente para las cosas que estaba haciendo. Y pues aquí estaba tratando de encontrar los colores. Aquí ya como que me estaba ganando la prisa. Y pues me hubiera gustado enfocarme un poquito más en poner atención en las paletas de colores que usaba en Dragon Ball o así. Pero la verdad es que ya tenía prisa y quería apurarme. Mientras aquí ya fue más como pues de mi propia cosecha y ponerle colores un poco pastel, podría decirse, más muteados como suelo usarlos. Y pues eso. Y pues algo que
tenía que hacer sí o sí era este estilo de coloreado que usan en los animes en general, que es como con plastas, o sea, bueno, no sé si se diga así, pero el cel shading, que son colores así sólidos, y yo no acostumbro a colorear así, y no sé, no me estaba gustando, la verdad. Pero pues traté de hacerme las cosas un poco más sencillas, poniéndole más o menos de dónde venía la iluminación, y aquí estaba tratando de seguir algunos consejos que vi en un tutorial, pero pues no tenía tiempo de volver a ver el tutorial y mi cerebro no es confiable para memorizarme esas cosas. Entonces decidí que mejor no iba a tratar de seguir ese tutorial porque no estaba funcionando. Y pues también estaba viendo que me podía facilitar el trabajo. Uní todas las capas de los colores base y sobre esa traté de ponerle las sombras en una capa de multiplicar, pero no me estaba gustando tampoco. Y pues regresé a lo que estaba haciendo desde el principio, que era tratar de hacer el coloreado así con cel shading, pero eh, insisto, no me gusta, no me sentía muy cómoda coloreando así, entonces pues sí me costó bastante agarrarle el ritmo, y pues la verdad sufrí un poco con esto, y pues al final, como tenía prisa, tenía que hacer algo y tenía ya el tiempo encima, pues mezclé un poco de esa técnica con lo que yo suelo hacer, pues para acabar un poquito más rápido. Pero pues si ustedes van a hacer algo así, no lo hagan con prisas. Eh, y pues aquí creo que ya de plano se perdió el estilo en cuanto al coloreado y así, porque pues ya no parece de anime. Eh, Le puse esa como indicación de dónde estaban las luces, a ver si me hacía un poquito más fácil el ubicar las cosas, y precisamente eh, en este tipo de... Bueno, en general si vas a colorear tienes que saber en dónde van a estar tus luces y así, pero pues sobre todo en esta ilustración, porque pues todo tenía que ser más cohesivo, y le dejé esa capa arriba nada más para ubicarme, porque en sí no hagan lo que yo eh, porque hay algunas luces que no cuadran, pero pues no le digan a nadie. Igual, pues creo que la que salva un poco este ejercicio pues es la niña, porque tal cual se parece a Arale y así. Em, y pues igual el dibujo me gustó, o sea, no sé si logré hacer lo que quería, de que se viera como de Dragon Ball o de Akira Toriyama, pero pues en sí el ejercicio me entretuvo bastante, y pues el dibujo final pues sí me gustó. Y si les gustaría ver este tipo de ejercicios o de dibujos con otras series que les gusten, pueden escribirlo en los comentarios, y pues las trataré de hacer lo mejor que pueda. Gracias por llegar hasta aquí, y pues nada, nos vemos para el próximo video. Eh, Suscríbanse, denle like y así.
Y pues se cuidan. Tomen agüita o así. Bye bye. También, antes de irme, eh, le puse muchos efectos de luz para tratar de unificar el dibujo y así. Eso ahorita lo van a ver. Y pues eso. Si quieren ver el dibujo, a lo mejor lo subo a Twitter o por ahí. Bye bye. Se cuidan.